Seguimos hablando de ¿qué? De Génesis. El tema que viene hoy, que vamos a empezar y vamos a durar 2 o 3 jueves tratándolo, es un tema bien interesante. Y estaba yo ayer, estaba revisando el material y de pronto el Señor me condujo a que hiciera dentro de ese estudio, hiciera una parte especial para tratar el caso de la mujer. Que cuando llegue el momento de la mujer, la creación de la mujer, vamos a darle un espacio importante porque considero que es muy importante ponderar, destacar y dimensionar correctamente el valor de la mujer. Amén. ¿Por qué? Porque estamos en tiempo donde la mujer, en la parte ministerial por lo menos, no es reconocida como el Señor la estableció. No se le da el valor que corresponde. La sociedad ha tergiversado la función y papel de la mujer. Los movimientos feministas están completamente equivocados cuando quieren reivindicar la dignidad de la mujer. El machismo ha pateado la dignidad de la mujer. Y nosotros somos los llamados a colocar el sitial que Cristo colocó a la mujer. Honrar ¿cómo decirlo? Esa particular honra que Dios le dio a la mujer, ya lo vamos a ver en su momento. Los hombres estamos llamados a honrar a las mujeres de una manera bíblica, no humana, bíblica. Aunque llevarle flores a la esposa, a la novia no está mal. Yo a mi esposa le mando flores permanentemente. ¿Ustedes no lo sabían? Yo le mando flores a mi esposa constantemente. 3, 4 ramos diarios. Dirá, ¿y eso, hermano? Digitalmente uno consigue ramos en cantidad, hermano. Y uno se reirá, hermano, pero mire, mi esposa tiene una colección de imágenes de flores, de arreglos. Y llevo como 4, ¿cuántos años llevo mandándote flores, mami? Muchos años, y ella tiene su colección de flores. Yo le dedico mi ratico allá a buscar y le mando, mami, te amo. Hay que saber honrar a la mujer. Pero vamos a empezar por el orden que Dios nos establece. El tema general para el estudio de Génesis es entendiendo los comienzos. Esa es la parte 7. Y hoy vamos a empezar el tema que se llama las 7 dimensiones de la antropología bíblica. Ojo, las 7 dimensiones de la antropología bíblica. Me explico. Dentro de la teología sistemática, no sé si ustedes lo sabían, dentro de la teología sistemática, hay una parte de teología sistemática que se llama antropología. No sé si usted lo sabía, pero dentro de la teología sistemática hay una parte que se llama la antropología. Y allá se estudia todo lo que es el hombre, obviamente desde el contexto ¿qué? Bíblico. Bueno, por eso aquí se llama las 7 dimensiones de la antropología bíblica. Entendiendo esto, cuando nosotros proclamamos las inescrutables riquezas del Evangelio de Cristo, estamos aportando, estamos sembrando y estamos realmente contribuyendo para el perfeccionamiento de los santos, que es el propósito final que todos tenemos, perfeccionarnos como santos. Amén. Ok. Entonces, debo decirles que desarrollamos el propósito de estudiar las Escrituras, y este parámetro es importante. Desarrollamos el propósito de estudiar las Escrituras bajo un compromiso fundamental: la Escritura, la sola Escritura. La sola Escritura es lo esencial. Y esto, cuando uno se enfoca en la Escritura, toma la Escritura, enfatiza la Escritura, está realmente afirmando la autoridad final de la Biblia. Es esencial cuando uno estudia la palabra, recurrir a escritos de expertos, sí, claro, acudir a comentarios lógicos, hacer investigaciones es necesario, pero la esencia de todo está en la Escritura. No nos podemos salir de ahí. Amén.
Porque todo lo que es la parte de Génesis, la parte histórica de Génesis, el fundamento de Génesis, todo lo que nos explica Génesis, lo sustenta la Escritura. Lo sustenta la Escritura. Es necesario. Quiero repasar 5 argumentos que nos sintetizan la importancia de la Escritura, para fundamentar aún más lo que estoy diciendo. 5 argumentos. Miren, cuando uno habla de la Escritura y su trascendencia, primer aspecto interesante a considerar es la unidad y consistencia interna de la Escritura. La unidad y consistencia interna de la Escritura. Aspectos como los siguientes. Estos son temas que uno trata en el Instituto Bíblico, pero todos los debemos conocer en términos generales. Mire, la Escritura fue escrita por más de 60 autores diferentes, ¿verdad? La Biblia, que tienes en la mano, fue escrita por más de 40 autores diferentes. Humanos, autores humanos. Más de 40 autores diferentes. Reyes, pescadores, profetas, de diferentes nacionalidades, básicamente en 3 idiomas esenciales: el hebreo, el Antiguo Testamento, unas pequeñas partes del Antiguo Testamento que están en arameo y todo el Nuevo Testamento que está en griego, ¿verdad? La Escritura tomó cerca de 1500 años para estructurarse como la tenemos hoy. 1500 años de historia, de registros, para llegar a lo que tenemos hoy. Amén. 1500 años. 3 continentes: África, Europa, Asia. Y toda esa diversidad, para poder decir que con toda esa diversidad y más allá de ello, hay una narrativa que es consistente. Consistente. Observen. ¿Por qué es tan importante poner atención a esto? Hicieron un estudio con inteligencia artificial. Elon Musk creó una plataforma de inteligencia artificial muy importante, que no me acuerdo ahorita cómo se llama, Grok, algo así. Bueno. Pero hicieron un estudio especial: analizar toda la Biblia. Todo un estudio profundísimo de la Biblia, con una serie de parámetros. Y ellos esperaban que pronto la inteligencia artificial detectara incoherencias, detectara errores, detectara cosas así. No. Dentro de las conclusiones que arrojó el estudio, que demoró un buen tiempo, es que hay una real y absoluta consistencia y coherencia en todo el texto bíblico. Número 1. Número 2. La inteligencia artificial concluye que se evidencia que el libro fue escrito por un solo autor. Humanamente sabemos que son 40. ¿Quién es el autor? Y así sucesivamente. Entonces eso nos da pie para sostener la unidad y consistencia interna de la Biblia. Fundamental. El número 2 es la confiabilidad de los manuscritos. Nosotros no tenemos acceso a los originales, manuscritos originales, no lo tenemos. Pero esta es la consistencia de los escritos. Estaba yo en estos días verificando esto. Esta es la consistencia de los escritos y la fiabilidad y cómo Dios ha preservado su palabra. Que un manuscrito, de los manuscritos más recientes que se han utilizado para llegar a estas versiones que tenemos nosotros hoy, tal cual en los estudios que se han hecho, los análisis que se han hecho, los últimos descubrimientos arqueológicos, etcétera, conducen a entender que los manuscritos más recientes que se han utilizado corresponden prácticamente en un 99.9 a los originales. ¿Quién logra eso? ¿Los hombres? Dios. Dios es el que está en control de esto, aunque por medio de los hombres se hacen los manuscritos, ¿verdad? Ok. Entonces, ejemplo, el Nuevo Testamento posee un respaldo textual superior
a cualquier escrito del Antiguo Testamento, mire, existen más de 24,000 copias de manuscritos antiguos. Ojo, más de 24,000 copias descubiertas, estudiadas y verificadas de manuscritos antiguos con fragmentos que datan pocas décadas de los originales, o sea, prácticamente son los originales. Y el texto como tal, prácticamente idéntico. Como si lo hubieran escrito los originales. Confiabilidad. 3. En la Biblia tenemos precisión histórica y arqueológica. Precisión histórica y arqueológica. Muchos descubrimientos actuales, así que gracias a Dios, en la época que nosotros estamos, tenemos una bendición en la época que estamos, hermano. Nosotros somos la generación con mayor nivel de acceso a información y a verificación. A estas alturas del desarrollo humano tenemos acceso a cualquier cantidad de descubrimientos arqueológicos, antropológicos, históricos, comprobaciones, etcétera, etcétera, que conducen a decir lo que la Biblia registra es cierto. Nosotros no somos una generación que está escasa de información, somos una generación que tenemos mucha, pero mucha información que acredita la veracidad de la Escritura. Por eso tenemos la responsabilidad de ser más cuidadosos, porque no podemos comer entero. Tenemos cómo comprobar lo que nos digan, cómo comprobar lo que leemos. Amén. Este es el libro más... La Biblia es el libro más preciso de todos los escritos antiguos. El que mejor se conserva y el que tiene más consistencia histórica y más escritos históricos que lo acreditan. La Biblia. 4. Las profecías cumplidas. Las profecías cumplidas. En la Biblia hay cientos de profecías, todos lo sabemos, ¿verdad? Pero se han podido comprobar cualquier cantidad de profecías cumplidas cabalmente. Y el núcleo de las profecías cumplidas están en Jesucristo. No dicho solamente por la Biblia. Ojo, no dicho solo por la Biblia. Comprobado por historiadores seculares. Por la historia secular. Eventos históricos que la historia secular registra, que la Biblia perfectamente contiene. Ciro el Grande, por ejemplo, Darío, por ejemplo, Babilonia, todo esto. La historia lo considera. Comienzan a hacer cotejos dentro de lo que la historia registra, lo que los investigadores han descubierto contra la Biblia, y la Biblia perfectamente, aquí está escrito. Esos 4 elementos, bueno, un quinto elemento. El quinto elemento es el que resume lo anterior, la inerrancia e infalibilidad de la Biblia. Inerrancia. La inerrancia es la total y absoluta seguridad que lo que la Biblia dice es cierto. Total, verdad absoluta. La infalibilidad, la Biblia no muta, no cambia, es la misma. Amén. Entonces, esos elementos dan pie para que cuando uno comienza a desarrollar los estudios tenga una base sólida, hermano, en la palabra. Dicho esto, ahora enfoquémonos en lo siguiente. Cuando estamos hablando de Génesis, de la creación, en el mismo contexto del relato bíblico, la Trinidad es absolutamente trascendente. La Trinidad es trascendente, porque la Trinidad actuó en la creación, en ejercicio pleno de la autoridad divina, ¿verdad? La Trinidad actuó en la creación. Cuando leemos, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, ahí está incluida la Trinidad, ¿cierto? Desde el original hebreo. Por eso hay que tomarlo con cuidado cuando leemos esto. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza.
El original hebreo está hablando, ese plural, está hablando, atención, ojo con esto. Mire esto, que esto a uno a veces le vuela los sesos, hermano, porque ahí voy a tratar de transmitirles esto. El original hebreo está diciendo del plural, cuando hablamos de plural hablamos de varios, ¿cierto? Entonces estamos hablando de tres. El original hebreo está transmitiendo la idea que son personas diferentes con una absoluta unidad de identidad. ¿Sí me explico? Personas diferentes con una absoluta unidad de identidad. ¿En dónde está esto? En Dios. Amén. ¿Por qué esto es tan importante destacarlo? Porque justamente, mis hermanos, justamente en estas épocas donde hay tanta información disponible y tantos medios para acudir a la información, pululan por todo lado. Hay muchas fuentes de teología muy liberal, con textos de la alta crítica alemana sobre todo que desvirtúan y ponen en duda lo que la Biblia registra. Ejemplo, la alta crítica alemana se enfoca en poner en duda que el Génesis lo escribió Moisés, por ejemplo. Que la Trinidad no como tal es solamente una forma filosófica de entender la Escritura, cosas de esa naturaleza. Entonces, si nosotros no tenemos solidez doctrinal y vamos a investigar y leamos un documento que tenga esa tendencia, ¿cómo quedamos? Nos podemos desviar, justamente. Nos ponen en duda muchas veces y uno termina de pronto desviándose inocentemente, ¿verdad? Hay que tener cuidado con esto. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos despojar del peso cristológico a las Escrituras desde el Génesis. Porque hay un hilo conductor que a dónde nos lleva, a Cristo, y está presente ahí, ¿verdad? Ok, entonces esa Trinidad habla de un plural de majestad, una unidad en Dios, una majestad absoluta en Dios, que hay que entenderlo. Y en ese orden de la Trinidad, miren, ¿qué hace el Padre? Para resumir, en la creación. El Padre es la fuente y el diseño. El Padre es la fuente y el diseño, como Padre. Él fue el iniciador. Él tiene la voluntad suprema. Él decretó la creación del hombre a nuestra imagen y determina el propósito de esa creación. Hablando de la creación del hombre, ¿cierto? ¿Qué hace el Hijo? El Hijo es el agente y el modelo. El Logos, la palabra. ¿Por qué el modelo? ¿A quién es nuestra referencia? ¿Quién es nuestra imagen? ¿A quién seguimos nosotros realmente? A Cristo. Amén. Y mediante Cristo, todo fue hecho. ¿Verdad o no? La Escritura dice que todo fue hecho por Él, para Él. ¿Cierto? Él es el medio ejecutivo de la creación. Ok. Todas las cosas por Él fueron hechas. Eso dice Juan 1, ¿cierto? Todas las cosas por Él fueron hechas. Y en Colosenses dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. Jesucristo. ¿Y qué papel juega el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el ejecutor y la vida. Es quien da forma, animación y aliento vital. El Espíritu Santo. La función del Espíritu Santo es impartir vida en la criatura que creó Dios. ¿Qué sopló Dios al hombre? Aliento de vida. Le está dando su Espíritu. Amén. Si ustedes miran Job 33:4, dice Job 33:4, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Verifícalo si dice así, mami. Job 33:4. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Ese es el rol de las personas de la Trinidad. Cada una tiene un rol. Pero hay una característica que nosotros no podemos digerir. No podemos digerir.
Humanamente no hay manera de entenderlo. La Trinidad son tres personas, cada una tiene una función, ¿verdad? Y lo vemos. Pero nunca están separadas. Siempre actúan juntas. No es que el Espíritu Santo está por allá, el Hijo está por allá y el Padre está por allá, siempre están juntos. Porque es un solo Dios único y verdadero. ¿Lo entendemos? Yo no lo entiendo, pero lo creo. Ahí opera la fe, hermano. Entonces, ¿esto a qué conduce? Con esto se garantiza la identidad plena y operativa de la Trinidad, y eso fue transmitido ¿a quién? Al hombre. ¿Cómo dice Job? ¿Tal cual? Ok. A ver, sigamos aquí. Listo. En esa identidad de la Trinidad, en esa identidad de la Trinidad, no hay la más mínima fisura o instancia de incoherencia. No puede existir la más mínima posibilidad de no entendimiento. No existe la más remota opción de que haya un disgusto. Completamente anulada cualquier posibilidad de enfrentamiento. Esa identidad de la Trinidad es impresionante. Esa unidad es plena. ¿Esto a qué conduce? A que debemos entender esto. Cada persona de identidad se caracteriza por esto. Voy a citárselo rápidamente. La Trinidad tiene la coeternidad. Coeternidad, característica número 1 de la Trinidad. Coeternidad. Los tres son eternos. El Padre es eterno, el Hijo es eterno, el Espíritu es eterno. Coeternidad. ¿Por qué? Porque el Hijo no es creado. El Hijo es tan eterno como el Padre y el Espíritu es tan eterno como el Padre y el Hijo. Eso es importante tenerlo presente. Coigualdad. Coigualdad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo poseen la misma autoridad y gloria y atributos divinos. Siendo tres personas diferentes, ¿no? Coigualdad. La misma autoridad, gloria y atributos divinos. Ninguno es más Dios que el otro. No. Ninguno es más Dios que el otro. No. Consustancialidad, una sola esencia. Una sola esencia. Una sola realidad. No son tres dioses, es un solo Dios. En tres personas diferentes. Una sola sustancia. Comparte la misma naturaleza. Lo que es el Padre es el Hijo. Lo que es el Padre y el Hijo es el Espíritu Santo. Pero tienen distinción personal. Hay distinción personal. Aunque son un solo Dios, claramente son tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu. Amén. Cada uno con funciones específicas. Comparten lo que se llama habitación mutua. Existe una unión tan íntima que cada una persona está en el otro, por ser Dios uno solo. Pero no están mezclando identidades. No están sesgando identidades. Por eso entonces está la inseparabilidad de operación, por eso andan juntos. Tiene sus atributos como omnipresencia, como omnipotencia, cada uno de ellos, ¿cierto? Son compartidos. Ahora, la Trinidad, y esto es para rebatir contextos y conceptos equivocados que dicen que
el Padre tiene autoridad sobre el Hijo, y el Hijo tiene autoridad sobre el Espíritu, y el Padre tiene autoridad sobre el Espíritu y sobre el Hijo y sobre el Espíritu. La Trinidad no tiene subordinación. ¿Sí es claro eso? En la Trinidad no hay subordinación. No es que el Padre manda y el Hijo aquí y el Espíritu allá. Todos son idénticos, aunque cada uno cumple una función. Eso es muy importante entenderlo. Y lo que avala esa unidad perfecta se llama relación. Hay una relación estrecha entre Padre, Hijo, Hijo, Espíritu, Espíritu, Padre. Relación. ¿Y qué es lo que nos sustenta a nosotros con el Padre? La relación. Es un ejemplo de la Trinidad que se manifiesta perfectamente en nosotros. Esto para decir que hay que pulverizar, hermano, con argumento bíblico el modalismo. ¿Qué es el modalismo, Pastor Daniel? Aquella tendencia filosófica, teológica que niega la distinción real y eterna de cada persona. Hay una corriente que dice, que enseñan, que Dios son tres personas, pero es un solo Dios que a veces es Padre, a veces sí. Que Dios es un solo Dios, pero no son tres personas, que a veces se presenta como Padre, a veces se presenta como Hijo y a veces se presenta como Espíritu, pero no son tres personas. Ojo con eso. Eso se enseña en muchas partes, hermano. Y lo he leído y lo he escuchado. Y lo que hablamos de la sujeción, no, ellos son. Ellos son iguales. No hay subordinación. En esa consistencia y en esas características fue que se creó al hombre. Esto que acabo de decir es para darle fundamento más, todavía más hondo, a la dimensión de la creación del hombre. Ahí se creó la joya de la corona de Dios. ¿Cómo se llama? Hombre. La raza humana. La especie humana. Porque cuando hablamos de la creación del hombre está involucrada la mujer. En genérico, ¿verdad? Ok. Por eso dice Génesis 1, 26, 27. Voy a leerlo. Génesis 1, 26, 27. Dice la escritura así. Si lo que acaba de citar, que es un resumen de muchas cosas que nosotros sabemos, es para poderle dar sustento a lo que estamos diciendo. La dimensión de la creación del hombre. Para poder hablar de esos fundamentos ante la antropología bíblica. Entonces dijo Dios: hagamos el hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y atención al 27, y si tiene manera de subrayar, subraye. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Cuántas veces está la palabra creó ahí? En ese versículo. ¿Cuántas veces aparece la palabra creó? Crear, 3. Eso tiene su razón de ser. Porque perfectamente hubiera podido decir, y creó Dios al hombre a su imagen, varón y hembra. Ya, se acabó. ¿Sí o no? Pero enfatiza. No es un capricho de Dios enfatizar. No es un argumento de gramática. No es una instancia para resaltar porque quiso alguien escribir. Es una definición, una definitiva de Dios para destacar algo en cuanto a la creación del hombre. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ojo, y creó Dios al hombre a su imagen. Ahí hay un plural. Hay un singular, perdón. Ahí hay un singular. Y creó Dios al hombre a su imagen, singular, ¿verdad? A imagen de Dios lo creó, singular. Varón y hembra los creó, plural. Sí se nota, ¿cierto? Plural. Entonces la creación de la especie humana
Responde totalmente a esa majestad divina y a un propósito específico de Dios en esa comunión interna de la Trinidad. Teniendo presente lo siguiente, atención, teniendo presente lo siguiente. La creación de la especie humana, la creación del hombre, no fue un acto de necesidad por parte de Dios. Dios no creó al hombre porque necesitara crear al hombre. Ojo con eso. Dios no creó al hombre porque necesitaba crear al hombre. ¿No? Dios creó al hombre porque tenía un designio soberano en virtud de su amor y su voluntad perfecta. No porque necesitaba crear al hombre. ¿Por qué? Porque la misma Escritura dice que Dios es amor. Y si Dios es amor, para que se exprese el amor, debe haber alguien a quien amar. ¿Me estoy explicando? Si Dios es amor, el amor se manifiesta porque hay alguien a quien amar. Y Dios creó al hombre con el propósito de expresar su esencia, que es amor. Por amor y para amar. Al hombre, lo creó. No por una necesidad. No. Por eso plasmó su propia imagen. ¿El hombre? Por eso en el hombre transmitió características transmitibles de Dios. Porque Dios puso en el hombre atributos que son comunicables, ¿verdad? Hay atributos no comunicables, pero Dios puso en nosotros atributos comunicables. Por ejemplo, la voluntad. ¿Dios tiene voluntad? Sí. ¿El hombre? También. ¿Dios tiene emociones? Sí. ¿El hombre? También. ¿Dios ama? Sí. ¿El hombre? También. Porque es la única manera cuando se dice que hacer el hombre a su imagen, conforme a su semejanza, es la única forma que existente para que el hombre pueda participar de esa naturaleza divina. ¿Me estoy explicando? Donde dice para la alabanza de su gloria es el resultado. En Efesios, sí señor, en Efesios. Y en Efesios se cita 3 veces esa expresión. Sí, porque para la alabanza de su gloria, pero fue el resultado del amor. Sí, y 3 veces dice en Efesios eso. Entonces el hombre, uno de los propósitos con la creación del hombre es que Dios deseaba hacer al hombre el reflejo terrenal de esa comunión con Dios. La joya y la corona. El hombre en el Edén recibió 3 ejes esenciales de responsabilidad. Un ojo con esto. El hombre en Edén fue creado como adulto. Fue creado como adulto. Ojo con eso. Al ser creado como adulto, el hombre en Edén fue creado como adulto con capacidades cognitivas, emocionales y sentimentales que les permiten entender y asumir responsabilidades. Amén. Y por eso hay 3 ejes esenciales. El hombre recibió representación soberana, recibió orden de dominio, ¿o no? El hombre recibió orden de dominio por instrucción divina. O sea que el hombre fue puesto en Edén como un virrey, como un gran administrador de Dios a toda su creación. El hombre Dios no iba a poner al elefante o al oso o al león a reinar. Puso una creación especial que se llama hombre con unas características especiales que son conformes a su imagen, igual a él, a su imagen, a su semejanza.
Ahora, eso habla que el hombre fue puesto en él con una delegación de autoridad divina. Gloria a Dios. De autoridad divina. Esa autoridad divina conducía al hombre a ejercer dominio responsable sobre la creación. Dominio responsable sobre la creación y mayordomía, administración de lo que Dios le entregó para administrar. O sea, el hombre, aunque fue delegado por Dios con total autoridad, debía darle cuentas a Dios de lo que estaba haciendo en él. El hombre no fue colocado para ser un dictador, un déspota, un arbitrario. Dios le dio unas instrucciones para que ejerciera un dominio decente y ordenado sobre la creación. La segunda característica que recibió el hombre al ser colocado en él fue una comunión relacional, una relación. Podía relacionarse. El hombre fue diseñado por Dios, creado por Dios con una naturaleza social y en capacidad de relacionarse. El hombre fue creado por Dios para relacionarse. No solo con la creación, sino con su propia especie. Por eso vino también Eva. Pero fundamentalmente, el hombre fue puesto en él para que tuviese una relación de intimidad con Dios. El hombre estaba en Edén bajo la gloria de Dios, en comunión íntima con quién? Con Dios. La condición ideal del hombre la tuvo en Edén, bajo la gloria de Dios. Como el hombre fue dotado de razón, voluntad y creatividad, al hombre se le dio un sacerdocio creativo, una responsabilidad de sacerdocio creativo. Tan elemental como esto, Dios le delegó la responsabilidad de colocarle nombre a cada uno de los animales. O sea, lo que Dios creó con el poder de su palabra, porque la escritura no dice que Dios hizo al elefante. La escritura dice que Dios hizo el águila. La escritura dice que Dios hizo el tiburón. La escritura no dice que Dios hizo el reptil, sino la escritura dice que Dios habló y fue todo hecho. Y el hombre que sí fue hecho por Dios, lo vamos a ver más adelante, recibió la instrucción, la voluntad, la sabiduría, la inteligencia de ponerle nombre a cada uno de esos animalitos de la creación. El hombre, desde que fue establecido en Edén, en su esencia fue puesto el principio de la adoración, de la obediencia, de la alabanza, pero también de decisión. ¿Sí me estoy explicando? De decisión. El hombre no fue puesto como una máquina que me obedeces y lo programo todo, programo el software, el algoritmo y este robot me va a obedecer todo lo que yo le diga. No. Dios le dio voluntad. Dios le dio independencia de acción en sus decisiones. Por eso Dios le dijo, de todo podrás tomar menos del árbol. ¿Para qué decir? Pero usted decide, hijo. Esa es la libertad que nos da Dios a nosotros. Porque Dios no tiene robots. Dios no tiene máquinas. Por eso fluye la fe por un lado, el amor. Porque la relación con Dios es de fe y de amor. Obediencia y sujeción en amor, por fe, por gracia divina. Esas 7 dimensiones de la antropología bíblica nos llevan a entender
aspectos que empiezan por lo siguiente. El hombre escogido. Ojo, el hombre escogido. Cuando uno habla de la creación del hombre, habitualmente, por lo menos lo que yo siempre he escuchado, siempre le hablaron, ¿no? y Dios dijo, hagamos al hombre, y el relato típico que uno lee en Génesis, ¿cierto? Pero la Escritura nos dice a nosotros que antes de una acción física, manual, dice que el hombre fue escogido desde antes de la fundación del mundo. Entonces, la antropología teológica no comienza en el polvo de la tierra en Edén, sino en el insondable propósito de eternidad, porque fue antes de la fundación del mundo que el hombre ya estaba en el corazón de Dios, en la relación con Dios. Entonces, antes que el hombre fuera creado, formado físicamente, fue escogido. ¿Fue qué? Escogido. Y esa escogencia, esa elección eterna, está totalmente relacionada ¿con qué? Con la redención. Dios nos escogió, Dios nos eligió, Dios nos dio una predestinación, porque la palabra habla de una predestinación, un destino, ¿verdad? Y nos puso en virtud de la redención, porque para Dios era claro que el hombre iba a pecar. El pecado lo toma a Dios por sorpresa. Él sabía que el hombre iba a pecar. ¿Por qué? Porque Dios le dio libertad al hombre. Está en el plan divino. Mire lo que es Efesios 1, 3, 4. Pablo habla del hombre escogido. A mí me fascina mucho ese himno. Escogido fui de Dios. A mí me fascina. Porque es la identidad plena que lo que somos en Cristo antes de la fundación del mundo. Efesios 1, 3, 4 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ojo, mire cómo viene la escritura, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Lugares celestiales, se está refiriendo al cielo, en Cristo, como parte de Cristo. Según que nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo, Dios nos escogió para que estuviésemos en Cristo en lugares celestiales. ¿En qué condición? Santos y sin mancha. Delante de Él. Escogidos desde antes de la fundación. Entonces, el hombre escogido es el paso número 1 de la creación. Fuimos escogidos. ¿Podemos revisar un momento las 7 dimensiones antropológicas? Estoy hablando de la primera. Estás hablando de unidad y consistencia, mencionaste confiabilidad del escrito, luego precisión histórica y arqueológica, luego dijiste las profecías cumplidas. Sí, pero estaba hablando de la Biblia. Inerrancia. ¿Cuál es la sexta y la séptima para que queden enunciadas? No, a ver, me explico. Yo empecé haciendo una acotación sobre las características de la escritura, y hasta ahora estoy empezando a desarrollar las siete dimensiones de la antropología. Todo lo que dije anterior es para empezar a desarrollar lo que se llama las 7 dimensiones de la antropología bíblica, las características de la creación del hombre, que empieza con el hombre escogido. Es la primera. Lo demás es un antecedente para darle piso bíblico a lo que Dios establece. El hombre escogido es la primera. De la antropología bíblica, el hombre escogido es la primera. Lo anterior es un antecedente, ¿cómo llamarlo? Es un fundamento necesario para poder entender esto de la creación del hombre. ¿Verdad? Bueno, en casa te explico. El hombre escogido era número 1. Estamos hablando que Dios antes de la fundación del mundo escogió al hombre, antes de la creación física, antes de declarar, antes de decir la Trinidad, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, ya nos había escogido. Y bien particular la cosa.
Dios nos había escogido antes de la fundación del mundo y después de la creación llega un momento que dice, ¿sabe qué? Hagamos algo. Pero démosle presencia física al hombre que estaba en el plan de Dios desde antes de la fundación del mundo. Poderoso es el Señor. Ojo, ¿sí me estoy explicando? No. Gloria. Dios le está dando ya forma, está proyectando darle forma a lo que Él escogió antes, en su plan perfecto. Y la Trinidad, porque está hablando de la inerrancia, está hablando de la Escritura como fundamento para entender, está hablando de la Trinidad como un Dios solo que opera en tres personas con un propósito, crear al hombre, la dimensión, la importancia de la creación del hombre en virtud de la Escritura y la acción de la Trinidad. Y entonces, ya hablando de los 7 fundamentos, o los 7, ahora se me fue cuidado con esto. Eso es una profundidad impresionante. El hombre escogido es el primero de los 7 aspectos que estamos considerando en la dimensión de la antropología bíblica. El hombre escogido, antes de la fundación del mundo. Miren, nosotros tenemos una característica doctrinal. Nosotros aceptamos las dispensaciones. 7 dispensaciones. Para nosotros son importantes. ¿Por qué esto? Yo sé que a mi esposa le molesta a veces que yo hable de esto, porque dice que, ¿por qué me meto en estos temas? Pero para mí es importante citarlo. Las dispensaciones son importantes porque nos establecen los tiempos, las épocas, la distribución en la línea de tiempo que Dios establece desde su perspectiva divina, en la relación de Dios con el hombre. Cada época de la historia del hombre, Dios ha tenido una relación específica con el hombre según sus características y circunstancias históricas. Eso se llama dispensación. La primera es la inocencia, ¿verdad o no? La primera dispensación se llama la inocencia. ¿En dónde está establecida la inocencia? En el estado inocente del hombre antes de caer en pecado. Dios tenía una relación especial con el hombre en esa dispensación de la inocencia. ¿Cuál es la relación del hombre en la dispensación de la inocencia? Comunión, relación íntima con él. Terminó la dispensación de la inocencia cuando cayó el hombre. Y se acabó. Ahora, la caída del hombre marcó esa diferencia y terminó la dispensación de la inocencia. Jeremías 1.5 dice, mire, póngale cuidado lo que dice Jeremías 1.5. Dice Jeremías 1.5. Antes que te formase en el vientre te conocí. Ojo con esto. ¿Qué le dice el Señor al profeta en Jeremías 1.5? Antes que te formase en el vientre te conocí. Y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta de las naciones. Si necesitamos un versículo del Antiguo Testamento que nos acredite en coherencia con lo que dice Pablo allí en Efesios, de que Él nos escogió antes de la fundación del mundo, este de Jeremías, porque dice, antes que te formase en el vientre te conocí. Y ese conocer habla de que Él nos había visto, nos tenía previsto, nos había separado, nos había escogido. Pasado, presente y futuro. Amén. Aleluya. Ahora, cuando el Señor establece la condición de crear al hombre, dice la Escritura en Génesis 1, 26, 27. Génesis 1, 26, 27. Entonces dijo, hagamos al hombre. Entonces, ¿qué nos transmite la palabra entonces? Ahora sí, vamos a hacer. Después de haber hecho algo, después de tener preparado algo, después de haber elaborado algo, dice, ahora sí. Entonces hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y le da ahí la responsabilidad de señorear. Pero después de haber terminado la creación, después de haber preparado la casa,
después de haber preparado todo lo que Dios había previsto para el hombre. En 8 días vamos a continuar con los 6 siguientes parámetros de esa antropología bíblica, para terminar con el tema de los 7. Son 7, hemos dicho, el hombre escogido. Viene el hombre creado, el hombre formado, el hombre hecho, etc. Cada uno tiene una característica, porque hay una característica de orden interno, espiritual, almática, hay otra característica de orden emocional, sentimental, otra física, etc. Hay características de esa creación del hombre. Y le damos espacio entonces a la creación de la mujer. Eso tiene no fue que le dio sueño a Adán, le sacó la costilla y le formó a la mujer, pero eso tiene su propósito. Y quiero enfocarme en lo de la mujer porque para mí es importante darle relevancia a la creación de la mujer. Para mí es importante. Pongamos de pie. Padre, en el nombre de Jesús te damos alabanza, gloria y honra, Señor. Tú eres bueno, Padre Santo. Y en esta noche, Señor, nos permites empezar a entender, Padre, que tú tienes un propósito con cada uno de nosotros, Señor de los cielos. Y tú al hombre les has dado una prerrogativa especial, Señor, especialmente diseñado, creado, establecido por ti, Padre. Gracias. Tal vez sea un poquito enredado para nosotros entenderlo, Señor. Pero desde antes de la fundación del mundo tú nos escogiste para crearnos, para formarnos, para hacernos, para establecernos, para honrarnos, Señor. Para darnos una relevancia, Padre Santo, en este planeta Tierra, en esta creación que tú levantaste, Señor. Padre, tal vez no lo alcancemos a digerir en este momento. Pero te pido en el nombre de Jesús que tu Santo Espíritu nos dé, Señor, sabiduría, gracia y favor, Señor, para comprender tu Escritura, Señor, y deleitarnos con lo que tú enseñas a través de ella. En la inerrancia de la Biblia, en la perfección de la Biblia, en la obra de la Trinidad, como esencia y fundamento para la creación del hombre. Porque solo nos podía crear un Dios todopoderoso, un Padre, un Hijo y un Espíritu que en esa unidad plena y absoluta de la eternidad determinaron, Señor, crearnos, formarnos, para bendecirnos, para tener una relación en amor, para tener una relación, Señor, armoniosa contigo, Señor. Gracias, Padre, por habernos tomado en cuenta desde antes de la fundación del mundo. Para alabanza de tu gracia y gloria a tu nombre, Señor. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Amén.